Estas imágenes en un bar de Soria son de hace 2 fines de semana, pero es ahora cuando se detectan los contagios. Se nos está yendo de las manos y más aún a los jóvenes. La incidencia acumulada en Castilla y León está desbocada, se ha triplicado en tan solo una semana. El ocio nocturno asume ya que tendrá que volver a tomar medidas restrictivas y el comité de expertos y la Junta se han reunido esta tarde, pero increíblemente nadie informa de nada. Tendremos que esperar a la rueda de prensa de la consejera de Sanidad de mañana. Y eso que el tiempo en pandemia es oro. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Los brotes relacionados con el ocio nocturno vuelven a poner el foco a este sector. Ya son varias las comunidades que o bien han cerrado estos locales en algunos municipios, es el caso de Cantabria, o limitan la hora de cierre a la 1 de la noche como en Navarra. Aquí, en Castilla y León, Francisco Igea ya ha avisado al sector hostelero que algo habrá que hacer y esta tarde la Junta se ha reunido con el comité de expertos de la comunidad ante el aumento de contagios entre jóvenes. Aunque pese a lo importante de esta reunión y más en estos momentos, no se ha querido informar de su contenido a los medios de comunicación. Prefieren que sea la consejera Verónica Casado la que anuncie mañana en rueda de prensa si hay nuevas medidas restrictivas en el ocio nocturno. Pero hoy no queremos que todo sean malas noticias y por eso vamos también a sonreír un rato de la mano del humorista gráfico José María Nieto, ya saben, ese dibujante con el que converso todos los jueves al final del programa y que nunca me dibuja nada. Bueno, vamos a ver si hoy nos hace alguna viñeta. Donde sí que la plasma todos los días es en el diario ABC. Hablaremos con él en un rato sobre los límites del humor. Y ahora vamos ya a desgajarles los preocupantes datos de contagios que demuestran que la situación se agrava por días en la comunidad. Más brotes, más positivos, eso sí, los hospitales todavía no están notando este aumento y el número de fallecidos tampoco crece. Ruth García Ribote, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuáles son los datos a día de hoy en estos momentos de la incidencia acumulada? Pues la verdad es que está aumentando a un ritmo vertiginoso. Vamos a ver una comparativa de cómo se han incrementado los casos en tan solo una semana. El pasado lunes, esta que ven, era la radiografía de nuestra comunidad. Ninguna provincia superaba los 100 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada. Eso hace solo 7 días. Pero miren, porque ahora la cosa ha cambiado y mucho. Ya hay 3 provincias en riesgo muy alto y otras 3 en riesgo alto. León y Zamora tienen una incidencia que supera los 350 casos. Y si nos fijamos con la semana pasada, por ejemplo, Zamora no llegaba ni a los 50. En cuanto a la cifra de la comunidad, ojo también porque se ha triplicado de 65 a 234 casos por cada 100.000 habitantes. Pero ¿cuáles son las franjas de edad más afectadas por el coronavirus ahora mismo? Bueno, pues según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad a día de ayer, el tramo de 12 a 29 años es el más afectado en nuestra comunidad. Fíjense, la incidencia se dispara a casi los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes entre los 12 y los 19 años y supera esa cifra en edades entre los 20 y los 29 años. Somos la tercera comunidad con la incidencia más alta en esas franjas. La cara positiva es que en las edades más avanzadas la incidencia continúa siendo baja, de 70 a 79 años se sitúa en 24. Como decíamos, esta misma tarde se ha reunido el comité de expertos con la Junta de Castilla y León y los que más pendientes están de esta reunión son los hosteleros del ocio nocturno, aunque ya asumen que van a tener que cerrar sus barras en el interior y también anticipar el cierre de sus locales. Sí, de hecho ayer se reunieron con el vicepresidente de la Junta. Los hosteleros están preocupados y dejan claro que los brotes no se deben al ocio nocturno, sino al ocio no controlado. Temen nuevas restricciones y piden responsabilidad a los más jóvenes. Llegamos a la conclusión de que hay que hacer una campaña de sensibilización hacia esta juventud que no termina de darse cuenta que continuamos en una pandemia, que esta pandemia nos afecta a todos y el riesgo ahora mismo son ellos, ¿no? Uno de los virólogos más importantes del mundo es el burgalés Adolfo García Sastre. Esta mañana nuestros compañeros de la 8 de Burgos han hablado con él. Ruth, ¿qué pronostica? 2 cosas. La más importante, la primera, el virus se quedará con nosotros
y la segunda en estos momentos. Estamos a tiempo de frenar la quinta ola. García Sastre, que vive en Nueva York, ha vuelto a su tierra tras 1 año y medio sin poder hacerlo. El virólogo ha hablado claro para nuestras cámaras. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el COVID. Si aumentan mucho los contagios, algunos también de los vacunados van a ser también infectados porque la vacuna no es 100% eficaz, y también va a haber ciertas muertes dentro de los vacunados. Entonces creamos un problema que es un problema que se puede evitar. El virus se va a quedar con nosotros, sí, se va a quedar con nosotros. Se ha bautizado ya como SARS-CoV-2, un nombre que nos parecía muy raro al principio, que en las generaciones que vengan les va a parecer un nombre muy normal. Pues alto y clarito habla el director del Instituto de Salud Global del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Como decía, es una de las referencias de virología del mundo. Rafa Daniel, delegado del Economista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Asustado o no? Bueno, preocupado, realmente. Preocupado. Ana Pedrero, ¿qué tal? Muy buenas noches, bien. ¿A ti estas cifras qué te provocan? ¿Cierto miedo? Me provocan cabreo, fíjate, más que miedo, porque creo que es una cuestión que igual que en otras veces se le ha podido achacar a lo mejor a una mala gestión de la Junta, del Gobierno, creo que en este caso la pelota está encima del ciudadano y creo que es por un desmadre, pero tampoco es del sector de la hostelería, es el desmadre ya del propio ciudadano. Todos hemos sido jóvenes, pero por desgracia no hemos sido jóvenes con una pandemia y ahora pues a la juventud le está tocando lidiar con eso y va a tener que reprimirse un poquito. Javier León de la Riva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. De la mía pandemia muy bien. De la tuya también, ya muy recuperado, ¿no? De lo que estamos viendo yo coincido con lo que acabo de oír. A mí me produce más cabreo que otra cosa. Es absolutamente incomprensible que como ven que para ellos no es tan grave el problema, que lo cogen y parece, pero no se dan cuenta que estos son portadores, llegan a casa donde hay personas mayores, están los padres, están los abuelos y como acaba de anunciar el virólogo, va a empezar a subir también la mortalidad. Claro, es que decía García Sastre, algo que no se comenta y no se dice mucho. Él decía, si aumentan mucho los contagios, también aumentarán los contagiados, aunque estén vacunados, y habrá más muertes de personas vacunadas. Es que nos estamos jugando todo lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Es que la vacuna, ni esta ni ninguna vacuna te garantiza al 100%. Yo me vacuno de la gripe hace ya muchos años y no quiere decir que esté con absoluta seguridad que no voy a contraer la gripe, pues aquí pasa igual. Yo he estado hospitalizado, me han puesto las 2 dosis y no estoy libre de que caiga la primera piedra. Ana, ¿cómo lo ves? Sí, no, yo lo decía ya en otro programa anterior, creo que además nosotros, en este caso, Javier acaba de hablar de la vacuna de la gripe, pero bueno, la vacuna de la gripe ya es una vacuna que está como bastante estudiada e institucionalizada, pero en este caso somos las cobayas de esta vacuna, yo creo que están experimentando sobre la marcha, entonces ya han avisado por activa y por pasiva que no garantiza una inmunidad absoluta, ha habido gente ya contagiada, de hecho las cifras de la semana pasada eran ya, bueno, altas, lo que pasa que es verdad que con una incidencia menor de mortalidad. Entonces, bueno, pues creo que es una cuestión de mentalizarnos, de que quizá, fíjate, el haber abierto la mano con el tema mascarillas y tal, a la gente también le haya hecho equivocarse mucho o esas buenas cifras de las campañas de vacunación a la gente le estén haciendo también equivocarse mucho. Sí, pensar que estamos en la nueva normalidad cuando todavía no lo estamos. Cuando no lo estamos y encima cerca, estamos en verano, en plena época de desplazamientos y en plena época, que yo lo entiendo, que hace muy bueno por las noches. Yo todas las noches tengo debajo de mi casa pues jarana hasta las 4 de la mañana, todas las noches. Vives en el casco histérico y vivo de Zamora, en el casco histérico, que es muy poquito histérico, porque somos 4 gaticos. Pero mira, ahora tenemos gatos viajeros que vienen a darnos la serenata. Por no decir otra cosa, ¿no? Rafa, no sabemos nada de la reunión del Comité de Expertos y de la Junta. Mañana, en teoría, Verónica Casado anunciará cuál es la propuesta, al menos de los expertos, y finalmente se aprobará en Consejo de Gobierno. ¿Pero crees que hay que acometer medidas restrictivas ya en el sector del ocio nocturno? ¿Hay que emprender esa escalada de nuevo? Bueno, yo creo que hay que tomar medidas. Volver al cerrojazo, desde luego que no, porque los sectores económicos están recuperándose y no podemos volver a la situación que estábamos hace un mes. Sí quería decir un poco respecto... Esas imágenes que estamos viendo ahí asustan, ¿eh? Respecto a lo que decían, hombre, los jóvenes tienen una gran parte de responsabilidad, no lo podemos ocultar ni lo podemos negar, pero era una situación un poco previsible también, y yo ahí sí echo de menos un poco la previsión del Gobierno y de las administraciones a la hora de
tener en cuenta que iba a pasar lo que ya estaban diciendo que iba a pasar, porque los chavales están saliendo. Desde hace tiempo los botellones cada vez eran más habituales, y luego se dan unas circunstancias muy especiales, el fin de los estudios, y es verdad que hay muchísima gente que se ha puesto la vacuna, pero para los jóvenes todavía no les hemos dado una solución. Quiero decir que nosotros hemos estado mucho tiempo fastidiados, pero ellos siguen estando fastidiados. Y entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, adelantar la vacunación a los más jóvenes, pues podría ser una medida Cuidado. importante, ¿no? Cuidado con eso, que hay gente todavía de población de riesgo que no se ha vacunado. Y entre que se vacune un diabético o una persona con un problema de salud serio, claro, a un niño de 18 años, como esa pandilla de insensatos que se han montado, la que han montado en Mallorca, y que luego las mamás se escandalizan, ¡ay, a mi niño le han encerrado, coño! Tenía que haber encerrado usted en su casa y no mandarle a Mallorca allí. ¿Qué van a hacer 700 chavales que terminan el bachiller, que han hecho la selectividad, o la EBAU, que dicen ahora, que les metes en un hotel? El otro día me llegaba un WhatsApp muy simpático que decía, si yo a los 18 años me encierran con 300 chicos y chicas solos en un hotel, dice, vamos, no me sacan ni la grúa. Pues es demencial, y los papás o las mamás se escandalizan de que a los niños les han encerrado en un hotel. Hombre, por Dios. Y es lo peor, que son, y perdona que me meta, que son padres y madres de nuestras edades. Y yo de verdad me pongo frenética. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas. Yo no los dejaría, o sea, yo no les daría permiso. Me jorobaría mucho. Hoy quieres decir un taco y no sabes cómo, ¿eh? No, he dicho jorobar. Es verdad, vamos a ver, porque siempre yo intento meterme en los zapatos del que está enfrente. No podemos criminalizar tampoco a la juventud. Yo me pienso con mis 15 años en la situación que hay ahora mismo, y creo que me hubiera subido por la hiedra como Spiderman. Pero sí que es cierto que es verdad que se han echado de menos unas pautas más claras para una desescalada, a lo mejor más progresiva. Y luego, pues también responsabilidad de los jóvenes y de sus padres. Bueno, pero hay comunidades autónomas que ya están empezando a vacunar a gente más joven, eso sí que es cierto, no se está esperando a que esté toda la población vacunada. Si traes a IGEA mañana o escuchas a la consejera, te va a decir que sí. Cuanto más dosis les dan, más ponen. Sí, porque lo que sí está funcionando de verdad, en mi modesta opinión, es la vacunación que hace no el gobierno, las comunidades autónomas todas y de todos los colores. Pero para que no haya mala está funcionando, vamos, pero toda pastilla. Administran las dosis que les llegan, que eso sí tiene que traerlas el gobierno central y no las trae. Y luego protestan de que el Corte Inglés, o que aquí FASA, que he oído, la Renault va a vacunar el jueves aquí y en Palencia, ¿no? Y algunos se escandalizan, no, son dosis que no están robando al sistema público, están facilitando, y también de eso se escandaliza la gente, realmente es difícil. Y en el País Vasco, que están pasando a Francia, que ya está... ¿sabes? Bueno, pero que lo estaban haciendo, claro, pero que es normal, si es gente joven que se quiere vacunar y tiene acceso. Las estrategias, tenemos que ser lo suficientemente ágiles para cambiar la estrategia, sí que cambiarla, ¿no? Quiere decir que yo no creo que haya compartimentos estancos, sobre todo porque estamos en una situación que es nueva para todos. Que se ha disparado en muy pocos días. Es que es una pasada. Se ha levantado la veda. Sí, efectivamente. Y respecto a las restricciones, yo creo que lo que te comentaba, ¿no? Que es verdad que habrá que repensar lo que se había desescalado. Pero lógicamente nos jugamos muchas cosas, y antes lo comentábamos con Javier, entre otras cosas el turismo, ¿no? El turismo del extranjero, y eso ya pues son palabras mayores desde el punto de vista económico. Claro, hablabas tú de que el cerrojazo absoluto al ocio nocturno sería, bueno, pues sí, un daño... Sería demoledor y además injusto. Ellos hablan, los propios hosteleros, hoy hemos hablado con varios presidentes de hostelería de algunas provincias, que lo que se temen o lo que ya asumen es que se vuelva a cerrar las barras en el interior y la limitación de horarios, porque es verdad que hay ciudades en las que todavía puedes salir de marcha hasta las 5 y las 6 de la mañana, poner una hora mucho más temprano. No sé si eso es la solución. El otro día oía yo a un hostelero, el Kichi, el del Museo de la Ciencia, creo que en Valladolid, conoce todo el mundo, pipeta, que decía que lo de dentro... Dice, lo he cerrado porque soy incapaz de controlar a la juventud que entra allí. Y ya no sirvo ya más que en la terraza, que están al aire libre, pero vamos, bueno, es que está ocurriendo. Hay bares que están cerrando las barras por responsabilidad y por miedo a que haya... Además, mira, ha sido un sector muy maltratado, y además, por desgracia, les ha tocado ejercer dos papeles. Uno, el de hosteleros puros y duros, pero luego el de cuidadores.
Porque a mí cuando la gente ha criminalizado tanto a la hostelería, digo, perdonad, que es que yo estoy viendo continuamente a camareros, a empresarios, por favor, siéntese en otra mesa, por favor, tal. Y al final yo entiendo que eso, para un empresario de la hostelería o para un trabajador de la hostelería, ni es su cometido y termina siendo muy desagradable estar reprendiendo continuamente al Y ellos con la mascarilla puesta, y el cliente no. Claro, ¿sabes? Y luego, la verdad es que restringir el horario nocturno, entiendo que como medida podría tener un pase, pero estamos viendo que también es absurdo, porque están cerrando el horario nocturno para que se multipliquen los botellones en la calle. Bueno, pero la teoría es que la primera copa, la segunda copa, la tercera copa, cuantas más copas se toma una persona joven, bueno, pues más exaltación de la amistad, ¿no? Esas imágenes que veíamos en Soria. En la calle. Pero si se cierra lo que la una de la... aumentan son las colas en el como en supermercado, Navarra, a la de una de jóvenes la con el mañana, carrito bueno. para comprar la ginebra. Bueno, mañana... Que las ves, además. No, que hablábamos antes de los jóvenes, ¿no? Sí, no quiero quitarles ninguna culpa, pero yo también he visto imágenes de las playas, ¿no? Después de la apertura, y no veía yo mucha diferencia entre el comportamiento de los mayores y de los jóvenes, salvo que hay alcohol de por medio, que claro, es peligrosísimo. Rafa, vete a una zona de pinchos cualquier sábado en cualquier ciudad de España, calles estrechas de cascos históricos, y verás cómo la gente está arremolinada, sin mascarilla, en fin, que es verdad que hay que repartir culpas entre todos. Bueno, mañana ya con más datos, espero, volveremos a abordar este tema. Ahora vamos a cambiar de asunto y vamos al bloque eminentemente político. Este fin de semana, Luis Tudanca confirmó su candidatura para seguir al frente del PSOE de Castilla y León y se presentará a la reelección en el Congreso Autonómico que se celebrará el 27 y 28 de noviembre en su tierra, en Burgos. Hoy decía que su partido es ambicioso y que sale de nuevo a ganar. Hay razones y motivos para un cambio, los socialistas estamos preparados, pero desde luego no nos conformamos. Queremos ser ambiciosos y por eso, desde luego, yo estoy dispuesto a pedir de nuevo la confianza a mis compañeros y compañeras en el partido para liderar el partido en Castilla y León, con humildad, pero con ambición por esta tierra. Bueno, todo esto puede cambiar si finalmente Luis Tudanca es nombrado ministro, es uno de los dirigentes que suena en las quinielas ante la inminente crisis de gobierno de calado, además, que ultima Pedro Sánchez. Hoy los medios de comunicación le hemos preguntado a los ministros que están, vamos a decir, en la cuerda floja sobre todo esto, y así rehuían el debate. Esa pregunta no es para mí, es para el presidente, que ya el otro día la contestó. No alimentaré semejante rumor, esta es una cuestión bien fácil de responder, solo corresponde al presidente del gobierno. Es una cuestión que no nos quita ni un minuto, porque a lo que estamos aquí y lo que el presidente del gobierno nos tiene encomendados es trabajar 24 horas los 7 días de la semana. Bueno, lo raro es que alguno de ellos confirmara que se iba a marchar. Javier, ¿te reías cuando he dicho lo de Luis Tudanca como posible ministro? Yo me reí cuando leí la noticia, pero desde luego la mejor noticia para el Partido Popular de Castilla y León es que este señor vuelva a ser el candidato del PSOE. Bueno, ¿no le ves entonces perfil como para poder ganar? Ganó las últimas elecciones autonómicas, te recuerdo, hace 2 años, las ganó Luis Tudanca del Partido Socialista. Las últimas elecciones, como las últimas municipales, fueron absolutamente atípicas en toda España. También te lo recuerdo. Y hay gente que ni remotamente pensaba el resultado que se obtuvo. Pero vamos, yo estoy seguro, no he hablado con Mañueco hace mucho tiempo y con la gente del PP de aquí, pero estoy convencido que están encantados de la vida cuando ha hecho la noticia. Y luego ahí están las encuestas, ¿no? Lo que están diciendo las últimas. ¿Quién crees que sería mejor candidato que él? Eso lo tendrían que elegir ellos. La verdad es que el PSOE lo ha tenido muy difícil, porque, como decía, yo creo uno de los mejores socialistas de esta tierra, que en mi modesta opinión es Jesús Quijano, siempre decía, a mí me quiere todo el mundo, nadie habla mal de mí, y es verdad, y luego nadie me vota, ¿no? Lo que pasaba Adolfo Suárez en su momento salvando las instancias. Como socialista serio, maduro, con formación y preparado, si yo tuviera que votar un socialista, votaría a Jesús Quijano. Rafa, Ana, ¿veis a Luis Tudanca como el mejor candidato, un poco como decía Javier Londerriba, con el momento actual y tal y como van las encuestas para el Partido Socialista? ¿Es el que puede a lo mejor reflotar al partido aquí en la comunidad? Bueno, yo creo que no es mal candidato porque efectivamente ha hecho lo difícil, ¿no? Que es ganar al Partido Popular en Castilla y León, ni más ni menos, ¿no? Con todas las circunstancias que quieras tener en cuenta. A mí me enseñaron que normalmente las pierde el gobierno. O sea, no gana Tudanca, perdió el PP.
sea lo que sea, pero Parece estaba que es en el igual, momento pero no. justo, en el sitio justo. Y luego no supo hacer lo fácil, que era formar gobierno, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los principales lastres que persigue a Luis Tudanca. A mí sí me sorprende un poco el momento, ¿no?, del anuncio. No sé si estamos en tiempo, porque el Congreso es en noviembre, ¿no?, me parece, ¿no? Que falta todo el verano de por medio. El momento en el que lo hace. No sé si es para mandar el mensaje a Pedro Sánchez de que no le haga ministro, porque claro, la sensación que da es que le recompensa por haber tragado con una moción de censura que fue un chasco para el Partido Socialista, ¿no? Y eso pues sería bastante complicado para el PSOE. No sé cuál es la estrategia. Bueno, y él ha insistido mucho estos días, esa frase que hemos escuchado a casi todos, ¿no? Lo decía Juan Vicente Herrera, lo decía también Alfonso Fernández Mañueco. No, su única aspiración es Castilla y León. Lucas no lo decía, Lucas fue el único que no lo dijo y de hecho dio el salto. Pero bueno. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco podemos retrotraernos a las últimas elecciones con lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque la pandemia también ha jugado un papel muy decisivo. Por un lado, la pandemia más los indultos del proceso al gobierno lo han debilitado, creo, muchísimo al liderazgo de Pedro Sánchez. Y por otro lado, además, la buena gestión de la Junta de Castilla y León, que en eso creo que es algo que se han puesto de acuerdo absolutamente hasta los grupos parlamentarios de la pandemia. Ha reforzado la imagen de un gobierno que estaba muy machacado, porque es cierto que los 30 años de gobierno del PP pesan. Pesan, y no lo digo con ningún tipo de ánimo político. O sea, yo sabes que viví en Andalucía, igual que en Andalucía se tenía que terminar ya marchando el PSOE, porque al final no corrompe y no cansa el signo político, cansa el poder, cansa el tener la sartén por el mango y el hacer de un territorio o de unas instituciones tu cortijo, ¿sabes? Eso es lo que puede terminar quemando. Creo que eso estaba pasando en Castilla y León, como pasaba en Andalucía con el PSOE. ¿Qué pasa? Que la pandemia yo creo que también ha cambiado mucho. Luis Tudanca no es que perdiera porque ganó las elecciones, pero sí perdió una oportunidad histórica. Y creo, no estoy fíjate de acuerdo contigo en que no fuera porque no supiera formar gobierno. El gobierno estaba formado, pero llegaron desde Madrid y dijeron no, 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 no. Y un señor que había pasado toda su campaña diciendo que no iba a apoyar a Mañueco, además dando nombres y apellidos, que no le iba a dar la presidencia al PP, dando las siglas del partido, se la dio. Donde dije digo Diego, y aquí no ha pasado nada, porque aquí además los ciudadanos nunca le pasamos factura a nadie. Pero mira, socialista por socialista y burgalés por burgalés, te pongo otro nombre sobre la mesa, que es de lo mejor que ha habido. Octavio Granado. Juanjo Laborde, el pobre, no está para muchos trotes. Octavio Granado, que tengo que reconocer que cuando yo fui consejero era mi látigo, ¿no? Pero nos hemos llevado estupendamente bien siempre y terminábamos la bronca y nos tomábamos un café. Además un gran orador político, una gran parlamentario, formación, un tío muy preparado, muy trabajador, y vamos, sería otro que a mí no me costaría votar. Si me dijeran, no hay más candidatos del PSOE, Quijano o Octavio Granado. O sea que ya no están en primera fila. O sea, exactamente. No vas a poder votar. Pues por eso tiene aspiraciones este muchacho. Quería hablar un poco de la crisis de gobierno antes de irnos a publicidad. Publicaba este fin de semana El País, que tiene muy buenas fuentes siempre en la Moncloa, que va a ser una crisis de gobierno, una renovación de calado. ¿Consideráis que es necesario un cambio radical de caras ahora mismo para reflotar la imagen del gobierno de Pedro Sánchez? Vamos, yo creo que no lo duda absolutamente nadie, ¿no? Vamos a ver. ¿Puedes decirme qué ha hecho el ministro de Universidades en estos 2 años? Aparte de decir una barbaridad de que si los que aprueban son muy listos y son hijos de papá. ¿O qué ha hecho el astronauta que subió a la luna y no ha bajado y no se ha vuelto a saber de él? ¿O una soberbia como la ministra Celaá, que ha hecho auténticas barbaridades? No digo la de las niñas, los niñes y las niñas, y los hijos, las hijas y los hijes, que eso es imbecilidad pura. Mira, en Francia acaban de prohibir el lenguaje inclusivo porque es auténticamente de imbécil y de considerar imbécil, o el de consumo que dice que hay menos apuestas deportivas porque, claro, no hay deporte, ¿no? Es que tenemos un gobierno con 23 que, pues si me tengo que sacar alguno, la Calviño, la de Defensa, el de Seguridad Social, que se ha atrevido a decir lo que todos sabemos, que la Seguridad Social y las pensiones están en quiebra y le ha caído la de Dios, pero... Ay, no te olvides de Yolanda Díez. Bueno, Yolanda, bueno, si no supo explicar lo que eran los ERTES, te lo tuvo que decir al ministro de Seguridad. Está muy valorada la idea. Sí, muy valorada. De esa zona, sin duda ninguna, ¿eh? Pero es que ya me dirás, que tienes, no lo digo a la Yone Belarra, ¿verdad? No, pero es que fíjate, yo me quedo con una cosa que escuché el otro día en la radio, que lo decía Rosa Díez, es decir, de gobierno, si es que yo al que sacarías a Pedro Sánchez. Claro. Te quiero decir, y fíjate, no soy sospechosa de verdad,
Pero es que cuando Pedro Sánchez ya en las famosas primarias con Susana Díaz impuso a Susana Díaz, yo dije, este se va a cargar el país y se va a cargar al PSOE. Y creo que no me equivoqué en ninguna de las dos cosas. Y Rafa, ¿a quién crees, qué tipo de perfil tendría que elegir Pedro Sánchez para esa renovación? ¿Más técnico, más político en estos momentos? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez lo que tiene que hacer, o lo que en política tiene que afianzar un poco la victoria electoral en los próximos comicios, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues a todos los que tiene abrasados, bien por la mayoría por ineficacia propia, o a los que ha metido en jaleos, pues les tiene que quitar, ¿no? Y hacer un gobierno en el que de alguna manera cubra el espacio de Podemos electoralmente, ¿no? Y que mezcle un poco la gestión. Hay que tener en cuenta que llegan los fondos europeos y eso es muy importante, pero con un perfil político, lógicamente, porque al final Pedro Sánchez lo que va a intentar es capitalizar pues los buenos datos económicos que se presupone y que van a venir, gracias a Dios, y bueno, pues el tema de los fondos europeos, que obviamente pues da muchísimo de sí, claro. Pues veremos a ver qué ocurre. También habrá que estar muy pendientes si es antes de verano o después ya en septiembre para arrancar el curso político además, y económico. Una cosita muy breve, más que nada porque no terminé, que decía el otro día Rosa Díez en la radio, que el PSOE, porque le preguntan, tú como antigua militante socialista, decía, no, es que el PSOE no existe. Dice, el PSOE ahora mismo es una sociedad limitada en la que Pedro Sánchez tiene todas sus tal. Gente válida en Castilla y León o gente válida en el gobierno, ha habido mucha, pero es que se han ido cepillando uno por uno. Todo el que, tú no, pum, para afuera. Y luego yo creo que Pedro Sánchez se tenía que liberar de esa mochila que tiene, esa trupe, que tiene detrás. Como claro. figuras bueno, permitidme. Claro. Me tengo que marchar a publicidad y además luego vamos a cambiar completamente de asunto y vamos a hablar de humor gráfico. Tenemos a nuestro viñetista José María Nieto, que bueno, vamos a tener un encuentro con él, yo creo que divertido y tranquilo. Nos vemos enseguida, en 5 minutos. Seguimos en cuestión de prioridades, son las 10:02 de la noche y nos vamos ya a la redacción del Mesetarian Review para ver su noticia de portada. A la vuelta les daremos una sorpresa. Buenas noches, José Luis. Quedas color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada este práctico manual de estilo para políticos como Óscar Puente, que recientemente se refirió a Toni Cantó como un mierda que va a rascarse los dos manos por 75.000 euros. Hay palabras mucho menos malsonantes para decir más o menos lo mismo. Como por ejemplo vamos a proponer chisgarabís, que sirve igualmente para una persona que consideramos despreciable o mezquina, y para un trabajo que tiene pocas obligaciones y está muy bien pagado, podemos referirnos como una canonjía o sinecura. Bellas palabras, que dicen lo mismo sin hacer referencias genitales. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, pues hoy tenemos a un entrevistado muy especial, es uno de los referentes de España en humor gráfico, ha trabajado en varios periódicos haciendo viñetas e ilustraciones, entre ellos El Norte de Castilla, El Mundo de Castilla y León, y desde 2013, cuando falleció el gran Mingote, es humorista gráfico del diario ABC, donde publica una viñeta diaria en la edición nacional y otra semanal en la de Castilla y León. Desde 2011 colabora habitualmente en Castilla y León Televisión y es parte del equipo de Cuestión de Prioridades. Y por cierto, debería estar aquí sentado a mi lado, pero claro, como lo hacemos trabajar tanto, le explotamos aquí. Viene, ¿qué tal, Chema? Hola, José Luis. Buenas noches, José Luis. Quedas color a lo gris. Es que no me has dado ni tiempo a quitarme la peluca. ¿Por qué me dices que doy color a lo gris y siempre voy de negro y de oscuro? Bueno, siempre hay que meter un pareado. Un pareador de vale. humor alegre. Siempre. Vale. Bueno, voy a entrevistar a José María Nieto o a Karen Verdejoiz. A José María Nieto. Bueno, pues venga, vamos allá. Ahora sí, te voy a hacer unas preguntillas, sobre todo para que tengas un ambiente de cercanía con los espectadores. Cuéntanos, ¿qué es el Mesetarian Review? ¿Cuál es el objetivo? ¿Un contrapunto a la prensa tradicional, sí, a la actualidad? Bueno, simplemente es que, claro, después de la tertulia grave, solemne, incluso tensa a veces, sobre la actualidad política, dar el contrapunto guasón de la actualidad con un pequeño comentario sobre alguna noticia del día o de la semana,
en otro tono, yo creo que era un buen cierre para el programa y es lo que hace el Mesetarian Review, con su visión cosmopolita y cosmorural. Bueno, llevas ahí la peluca de Karen Verdejovic, que por cierto tienes que peinarla un poquito más. Sí. Que me llevas unos pelos a veces que, en fin. Bueno. Es que estando además Ana Pedrero, que es la rubia del programa, no sé qué hago yo con la... ¿Tenéis un pelo parecido, Ana, o no? Tú más peinadito, ¿no? Es verdad. Sí, la verdad es que la pobre Karen está despeinadísima. Karen. Bueno, ¿y quién es Karen Verdejovic? Que por cierto, siempre la vemos a ella dando la cara. ¿Hay un director ahí en ese periódico? Claro, es que... ¿Qué pasa ahí? Era un chiste privado casi, o un guiño al sector, ¿no? Yo siempre he trabajado en periódicos rodeado de jefas de sección, redactoras jefes, subdirectoras, pero hay un techo de cristal. Es muy raro, alguna excepción hay, que una mujer llegue a directora de un medio. Entonces se me ocurrió que ya que íbamos a inventarnos un periódico para hacer las noticias guasonas del día, que por qué no poner una subdirectora, ¿no? Y así se me ocurrió. Aparte que lo de disfrazarse ahora de mujer un hombre en estos tiempos de identidades... Era un riesgo, ¿no? Era un riesgo. Okay. Era un riesgo. Bueno, pero los humoristas siempre estamos a un paso del ridículo y a un paso de la incorrección, ¿no? Entonces pues dije, venga, adelante, vamos a llamar a Karen. En cualquier caso, Chema, Karen tiene mucho poder porque es la que hace la portada. Ya saben que siempre los directores de los medios son los que hacen las portadas de los periódicos. En este caso es ella, no sé qué hace. Sí, la que trabaja siempre está ahí en segundo plano, por debajo del director. Bueno, vamos a hablar un poco del estado de salud del humor en general. Y hemos querido testar además con nuestros seguidores en Twitter, que van a ver ahí la pregunta que le hemos formulado hoy. ¿Cree que hay demasiados límites a la hora de hacer humor? Bueno, pues creo que la mayoría coinciden contigo, porque un 64% cree que sí, que hay demasiados límites, y un 36% que no. ¿Cómo lo ves, Chema? ¿O cómo? Estoy viendo la peluca aquí en esta altura y queda fatal. Bueno, la podemos dejar en la mesa, trae, no te preocupes. No, ¿qué van a pensar nuestros? Sí. Nada. Si la quiere guardar Ana, también... El humor sale sin querer... En las situaciones más insospechadas te sale el humor. Yo creo ¿cómo lo ves? ¿O cómo lo sufres? ¿No? Porque me imagino que lo sufres a diario. Lo que hay ahora son límites a la libertad de expresión en general y hasta la libertad de pensamiento, porque cualquier discrepancia se ve como algo ofensivo, ultrajante, y los humoristas lo sufrimos. Claro, el lugar del humor es la duda, es el cuestionamiento de las verdades establecidas y tiende a quitar poder a los discursos poderosos, el humor. Entonces siempre ha habido una mirada de sospecha hacia el humor y ahora con más motivo. Y últimamente, ¿qué temas de actualidad son los que detectas, bueno, pues que más problemas te pueden causar en este sentido o que más críticas enfurecidas te llevas por parte de tus seguidores? Pues los temas que despiertan más encono, el nacionalismo, el separatismo, los temas más queridos por los adalides de la corrección política sobre el género, por ejemplo, y el feminismo. Empieza también a haber una antipatía especial por parte de los ecologistas radicales, de los veganos, hacia, no sé, las formas tradicionales, ¿no?, de la cultura. Por ejemplo, los toros ahora son algo incorrecto, de repente, son algo casi contracultural. Yo nunca he sido taurino, pero fíjate, me he encontrado con esta faceta, ¿no?, de la corrección política que va estrechando los límites de muchos temas. Pero claro, para un humorista gráfico como tú, ¿qué riesgos tiene? Bueno, pues eso, que sigamos poniendo límites, que cada día hay asuntos que vayamos sumando a ese saco de no te puedes reír de este tema. Al final, yo creo que puedes reírte de cualquier cosa. Simplemente hay que utilizar la metáfora, la alegoría, la alusión indirecta. El humor fino. Claro, el humor es un atributo de la inteligencia. Y por tanto hay que utilizarlo, ¿no? Hay que fiarse también de las referencias que sabes que tiene el lector. Vivimos además en una sociedad plural en la que cada medio tiene unos lectores o unos espectadores determinados y te diriges a ellos. Así que sabes muy bien qué claves debes utilizar para conseguir esa conexión, esa empatía. ¿Y los principales ataques que te llegan casi a diario muchas veces en las redes sociales, te afectan mucho? ¿Te llevan luego, bueno, pues haces este tipo de autocensura para evitar, bueno, pues que cada día salga un tropel de críticas? En las redes hay mucho ruido, hay gente muy enfadada, están los haters, ¿no?, la gente que busca relevancia o discutiendo con los que estamos ahí, que tenemos una voz. Y no hay que hacerles caso. Al final tú tienes que trabajar para los lectores del periódico, que son los que realmente cuentan. O de la televisión. O los espectadores. Porque ¿qué diferencias hay entre el humor gráfico en papel prensa y el humor televisivo? Pues la televisión tiene una gran ventaja,
y una cosa maravillosa que yo he descubierto en estos años que llevo colaborando con esta casa, y es que la televisión acompaña mucho a la gente. Hay mucha gente que vive sola, que solo tiene esa ventana al mundo, y entonces cuando estás en la tele no se trata de ser muy ingenioso o especialmente crítico, sino de despertar a lo mejor una sonrisa, hacer un llamamiento a la esperanza. Mira, yo quería hacer mención estos meses tan malos que hemos pasado con la pandemia. Recuerdo los meses, las semanas aquellas de los 800 muertos diarios, ¿os acordáis? Que la tele además hacía un trabajo casi heroico. Recuerdo que había aquí 2 grupos separados de técnicos y de redactores para intentar que no enfermase todo el mundo a la vez, porque además esta casa fue muy castigada en la primera ola por el COVID. Y venían la gente a trabajar atravesando la ciudad vacía y haciendo una labor heroica. Y ahí yo tenía una pequeña ventanita, todavía no estaba cuestión de prioridades, estaba el programa de Nati Melendre. Más que palabras. Es verdad. Y creo que de las cosas más bonitas que yo he hecho en mi vida como humorista ha sido en esos días tan terribles y tan angustiosos poder hacer ese pequeño clip de 20 segundos en el cual hacías una llamada a la esperanza, una broma, un guiño, y creo que tenía una función social, ¿no? Que hacías algo bonito, algo agradable. Dices antes que acompañamos, que la tele acompaña. No te puedes hacer idea, yo llevo muy poco también en televisión, la cantidad de gente que te lo dice, ¿no? Gente que vive sola, lo dices tú, en el medio rural, viudos, viudas, y la única compañía que tiene es la televisión. En esos momentos de pandemia, pues te puedes imaginar, ¿no? Eso es de lo mejor que puede pasar a alguien. Una gran satisfacción. Exactamente. Ya que no ganamos grandes cantidades de dinero como en TV3. Nos quedaremos con eso, ¿verdad? Y en el periódico tiene un humor más analítico, si quieres, más pegado a las noticias que hay alrededor en la página, y es otra cosa. Bueno, Pedro Sánchez es últimamente motivo político al que dibujas constantemente. Me imagino que te da argumentos para ello. Pero bueno, tú has dibujado a políticos nacionales de la comunidad autónoma. ¿Cómo aceptan, cómo encaran esas críticas a veces, ese humor que...? En fin? Pues cuando yo hacía humor regional o local, siempre es más cercano. Y sin embargo, bueno, tengo que aprovechar que está aquí Javier León para decir que en los años en los que él fue alcalde y que lo caricaturicé infinidad de veces, jamás recibí un eco de un malestar o un enfado, y recibía las críticas de forma muy deportiva. No puedo decir lo mismo de otros políticos también cercanos que ha habido después, ¿eh? O sea que hay de todo. ¿Y qué partidos tienen más sentido del humor y cuáles menos? Los partidos no tienen sentido del humor ninguno, la verdad, eso no hay que engañarse, ¿no? Pero disimulan unos más que otros. Pero te llaman algunos para decirte, oye, no me vas a sacar así, o vaya rasgos más feos que me has sacado, no me ha gustado, no me ha hecho gracia, eso sí lo hacen, ¿no? Bueno, llaman al jefe para pedir tu cabeza, pero a ti no te llaman, claro. Pero es verdad que a veces para hacer humor en los políticos también es algo que yo creo que no valoran, que les humanizan también. Es una forma de humanizarles, incluso también de desmitificarlos de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, el humor bueno siempre es aquel en el que tiras la piedra para que te caiga encima. El humor tiene que ser reflexivo, es una manera de hablar de las debilidades humanas, de que todos en realidad somos imperfectos, los políticos también. Mira, una cosa buena del humor respecto a los políticos es que impide la idealización del político, ¿no? El caudillismo, el político como alguien admirable. No, el humor tiene que servir ahí para decir, no, este señor se equivoca, mete la pata, es ridículo a veces. Y esa es también la función del humor respecto a los políticos. Bueno, la humanización del político. Se nos ha ido Rafael Acarrá, como bien sabes. Tus ratitas, que siempre te acompañan en las viñetas, ¿qué homenaje le harían hoy? ¿Cómo dibujarían a Rafael Acarrá en este día triste para muchos? Hoy estaba yo haciendo una viñeta aburridísima sobre la sostenibilidad de las pensiones. Es que a veces los temas son tremendos, la sostenibilidad de las pensiones. Y en mitad de la tarde me enteré de lo de esta noticia. Y la actualidad a veces te lleva a esto, a decir, bueno, tengo que dejar la sostenibilidad de las pensiones, tengo que dejar la ley de educación, los protocolos de la eutanasia y hablar de las grandes verdades de la vida, como por ejemplo, que para hacer bien el amor hay que venir al sur. Por ahí va la viñeta de mañana de ABC. Bueno, pues pequeño homenaje, la veremos. Por cierto, ¿cuándo me vas a dibujar la dichosa viñeta de los jueves? Porque tienes la mesa más limpia que la de los tertulianos. Es cierto, en el comentario que hago los jueves con la viñeta de Tuvecildo, el pobre Tuvecildo, la rata comunera, que este año celebramos los 500 años de Villalar, pues está sin estrenar, aún no la he dibujado. Bueno, no tardarás mucho, ¿no? No tardaré. Bueno, ese día haremos una gran fiesta, ¿eh? 3 tertulianos a los que conoces, me imagino. A Javier ya le conoces, a Ana Pedrero también y a Rafa Daniel también. Seguramente que te quieran
decir o echar un piropo a lo mejor. Javier, por ejemplo. Yo me gusta mucho... Permíteme que te diga una cosa. Hablaba antes de que, que nunca te ofendiste con sus viñetas. Yo recuerdo una portada de ABC en la que era la cabeza de Javier León de la Riva y de su cabeza salía el edificio de Caja Duero, por el que tuviste muchos problemas judiciales. Un portadón. Y es verdad que a mí no me llegó, entonces yo trabajaba en ese diario, ninguna queja por tu parte, ¿eh? Bueno, cuando estás en la vida pública tienes que asumir que solo llevas en el sueldo, ¿no? Concretamente, muchas veces o unas veces te critican con razón, otras veces tú entiendes que no. Concretamente en esa yo no tenía nada que ver porque era una competencia que estaba delegada totalmente en una concejalía, pero salió lo que, bueno, él lo sacó y punto. Y yo creo que en este momento es el sucesor de... Está en ABC donde está sucediendo a quien está sucediendo. Hay veces que las viñetas yo creo que son bastante más de lo que pensáis. Yo creo que son auténticos editoriales. Hay veces que en una viñeta, y hablo de las tuyas, o puedo hablar de las antiguas de Máximo, alguna de las de Peridis, gente de ese nivel, que ves y realmente es más lo que te dice una viñeta que el editorial del periódico, que lo tienes que leer más veces. Allí lo ves y dices, coño, pues tienes razón. Y con las ratas yo soy de los que disfruto. Y voy a decir una cosa, yo que soy muy aficionado al WhatsApp, muchas veces lo recorto y luego lo respido, ¿eh? Siempre pongo el autor, ¿eh? No me apunto yo, no me adorné nunca con plumas ajenas. Últimamente he hecho mucho de menos al comando Chindasvinto, que lo tienes un tanto abandonado. Pero claro, yo por razones de edad, los que estamos en la mesa, yo soy de los que leía La Codorniz, la revista más audaz para el lector más inteligente, si os acordáis. Luego vino El Cocodrilo, que no le llegó ni a las suelas, y ahora queda El Jueves, que no tiene nada que ver con lo que había entonces, ¿no? Pero muchas veces, insisto, esas viñetas son auténticas editoriales. No quiere decir que el humor haya menos que entonces, es que ahora el humor ha invadido todo, ¿no? Y ahí están los memes, las bromas que nos pasamos por WhatsApp. Posiblemente ahora hay muchas más imágenes humorísticas que en tiempos de La Codorniz. ¿Y ha evolucionado el humor gráfico de alguna forma? ¿Se ha evolucionado? No sabría decirte. Sí, posiblemente sí. Yo hay viñetas que hice hace 20 años que ahora no podría publicar. Recuerdo siempre una... Pero volvemos al principio, ¿no? A los límites. Claro. Es que ahora todo lo que afecta a un colectivo concreto se entiende como ofensivo. Yo hice una vez una viñeta en la que un ciego cruzaba la calle y había un pajarito encima del semáforo piando, con lo cual el ciego lo confundía con el sonido de los semáforos para que pasen los invidentes. Fíjate, hay que decir invidente. Y se ponía a cruzar la calle. Ese chiste yo ahora no lo podría publicar, porque se entendería que estoy haciendo que me estoy riendo de una discapacidad. Y lo hice sin ninguna maldad. Es decir, que la sensibilidad también va cambiando con los años, como aquello de Martes y 13, ¿no? Que pasó en televisión. Sí, totalmente. Sí. Con lo de las mujeres maltratadas, sí, el humor cambia con los tiempos. Mi marido me pega, que decía en aquel. Ana. Vamos a ver, lo primero a Karen le quiero decir que como los zamoranos somos la resistencia, pues aparte de tener un alcalde de Izquierda Unida, que es el único de España, tenemos una directora del periódico local y tenemos directora de esta casa, que es Eva Crespo. Entonces, que sepas, Karen, fuerza, que las zamoranas estamos... Pues se tendrá que ir a Zamora, Karen. Hombre, para hacer bien el amor a lo mejor no hay que ir al sur. Es que tú tendrás que empezar a promocionar el oeste, claro, en esa rayita del oeste. Bueno, en ese sentido que la verdad es que, fíjate que con tantos años ya de periodismo, yo de las personas que me ha hecho auténtica ilusión conocer, además te lo dije el día que te conocí, te admiraba muchísimo porque el humor creo que es lo más difícil de hacer. Claro que son auténticos editoriales, además lo dice el refrán, vale más una imagen que muchas veces que 1000 palabras, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en los que cada vez nos están cortando más las libertades. Y fíjate, Chema, yo creo que también hay un problema de incultura bestial. Muchas veces no se coge ya el doble sentido porque es que la gente no conoce los mimbres a los que acudir a ese doble sentido, creo, ¿no? Pero sobre todo esa limitación. A mí me hace gracia porque ahora resulta que a un negro no le puedes llamar negro porque es racista. Y yo, que tengo amigos negros o de color, son ellos los que te cuentan los chistes de negros. Tengo un montón de amigos gitanos, pero un montón, y son ellos los que te cuentan los chistes de los gitanos. Y si lo cuentas tú eres una racista, cuando, vamos, yo los conozco desde niña, he salido con ellos de copas, en fin. Pero lo que yo te iba a después decir que te admiro tanto y que adoro tus ratitas, pues soy súper fan de tus ratas. De hecho, mangué una taza, bueno, pedí permiso, pero me no vi en la mesa, Bueno, siempre están en la mesa las ratitas. En cuanto llegaron las tazas y tus ratitas, sí, mucho editorialista, no sé si las están para lo que hemos aquí, quedado no, pero es que es esas, las ratitas de los Globo de Castilla y León, yo ya las dije, me las llevo.
Pero, ¿cuántas veces, Chema, te ríes por no llorar? Ay, sí, hay veces que es muy... mira, los sucesos luctuosos, las desgracias, las catástrofes, a veces hay que hacer también una viñeta, porque claro, no puedes abstraerte de esa actualidad y ahí no puedes hacer humor de ninguna manera. Y hay que hacer una viñeta pues de homenaje o simplemente una imagen cariñosa que acompañe también a los que sufren esa circunstancia. Y gustan mucho, se reciben muy bien. Yo eso es una sorpresa que me he llevado desde que estoy en ABC, que gusta mucho cuando pasa algo, yo qué sé, pues no sé, recuerdo siempre cuando han muerto algunos militares, ¿no? en alguna acción exterior, en misión, y entonces haces una viñeta de homenaje y siempre te llega el agradecimiento de las Fuerzas Armadas. Una condecoración, claro, y algún premio, ¿no? Pero son viñetas que preferirías no hacer, evidentemente. Rafa. Bueno, felicitar a José María, yo creo que es un tipo genial, ¿no? De estos que ya por derecho propio pues está en el Olimpo de los grandes. Me han engordado 80 kilos hoy aquí en este programa, Chema. A los que piensan que no tengo ninguna gracia. Claro. He equilibrado un poco la mesa. No habré creído. Oye, dos cosas. Una, ¿cómo se ríe el humorista de sí mismo? Y luego te he leído que tú dices que los humoristas conservadores, que ser un humorista y ser conservador te cierra puertas. ¿Eso es así? Bueno, es que el humor en España es en un 90% muy de izquierdas. Esto viene de la transición, ¿no? Hay una inercia ideológica en la que se supone que los que hacían humor, los que hacían comedia, pues tenían que ser progresistas. Y yo no tengo esa suerte. Soy bastante conservador, es cierto. Pero no creo que sea un inconveniente. Al final, el conservador sabe que el mundo es de una manera y que muchas veces todas nuestras ambiciones o nuestras ilusiones, todos nuestros idealismos utópicos, que es en realidad lo que es siempre el pensamiento de izquierdas, tienden a fracasar, a desvanecerse, a acabar mal. Y hablar de esas cosas es un planteamiento, si quieres, hasta reaccionario, más que conservador, y lo hacemos los humoristas, ¿no? O sea que no tengo ningún problema por ser un humorista gráfico conservador. ¿Y te ríes de ti mismo en casa? Bueno, mi mujer dice que tengo muy poco sentido del humor. A lo mejor en casa del herrero cuchillo de palo. ¿Y alguna vez has visto una viñeta que hayas publicado, que la hayas hecho y al día siguiente, cuando la has visto publicada, ha dicho, qué horror, ¿por qué hice esto? No me siento cómodo, ¿no? Bueno, quien mucho habla mucho se equivoca, eso es cierto. Y hay veces que creías que ibas a hacer algo muy gracioso y no se entiende, o lo entienden del revés. Y otras veces creías que estás haciendo una viñeta que no tiene ninguna gracia y todo el mundo dice que es una genialidad. El humor es un artefacto misterioso, es verdad. Y lo complicado que es hacer una viñeta todos los días, porque el periódico sale todos los días y la viñeta de Chema Nieto aparece en las páginas de los editoriales todos los días. Todos los días, sí. Pues José María Nieto, ha sido un placer tenerte aquí. Estoy muy contento que hayas venido. Yo también, y Karen también está muy contenta. También. Lo sé, los restos de Karen que hay en esta mesa. O sea que... Te volveremos a ver como cada día, los jueves, dibujando esa viñeta medias que hacemos siempre. Sí, ese resumen de la semana. Y sigue así. Pues muchas gracias, José Luis. Gracias. Das color a lo gris. Bueno. Algún día me pondré de algún color así llamativo solamente para mantener la frase. Y nada, que no me despida de vosotros, Rafa, Ana, Javier, gracias como siempre. Hasta la próxima. Venga. Nos vemos mañana, ya saben, a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión. Descansen y disfruten. Adiós.